Muchas personas hemos conocido una versión del origen de Satanás, en donde se asegura que Satanás, en un principio, cuando era Lucifer, era el encargado de la alabanza del cielo. El propósito de este video no es decirle a usted simplemente que esta enseñanza no es verdadera, sino tratar este tema con un propósito, que es el de demostrar que el conflicto entre Yahvé y Satanás es un conflicto que tuvo y tiene que ver con gobierno, con un principado y con su relación con el imperio del reino de los cielos, que es el imperio de Yeshua HaMashiach. La enseñanza de que Satanás fue líder de alabanza es una interpretación desacertada de Ezequiel 28:13, que dice lo siguiente: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio y onis, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vamos primeramente a explicar por qué la versión Reina Valera, con excepción de su actualización 2015, es la única que contiene de este versículo el fragmento los primores de tus tamboriles y flautas, y por qué ninguna otra versión contiene esta frase. La versión Reina Valera 1960 no agregó deliberadamente esta frase, sino que el versículo fue traducido directamente de la Biblia Políglota Complutense, la cual contiene 3 columnas: una columna del lado izquierdo con el texto antiguo hebreo, una columna en el centro con la Biblia latina Vulgata y la columna del lado derecho con la versión griega Septuaginta. Quiero mencionar que ni la traducción Vulgata ni la Septuaginta contienen la frase los primores de tus tamboriles y flautas. Esto nos hace confirmar que la versión Reina Valera de 1960 ha traducido este fragmento de forma fidedigna de la versión hebrea, de la columna izquierda. Y yo en lo personal no he encontrado en otra versión que contenga el texto completo. Habiendo aclarado y justificado la traducción, vamos entonces a la interpretación correcta del texto. La palabra primores viene del hebreo melaka, que significa oficio o ministerio. Y esta raíz es la que en un momento determinado ha llevado a gran parte del cristianismo a atribuir a Lucifer el oficio de alabanza o el ministerio de los instrumentos. Sin embargo, analizando este vocablo en un contexto histórico, tenemos que el oficio de los tamboriles y flautas era en tiempos del profeta Ezequiel un oficio que se ostentaba dentro de los palacios para anunciar la llegada de los reyes o de los príncipes. El día de hoy conocemos este formato musical como fanfarria. Una fanfarria es una pieza musical corta, de gran fuerza, con gran brillantez, que es interpretada por varias trompetas y otros instrumentos de viento, frecuentemente acompañada por instrumentos de percusión como címbalos o tambores. Una fanfarria normalmente se utiliza con fines ceremoniales hacia la realeza, para expresar majestuosidad o para personas de importancia social. El término fanfarria se usa también de manera simbólica para referirse a hechos a los que se les da muchísima importancia, aunque no exista música en ellos. La palabra fanfarria entonces simboliza la importancia de la aparición de una persona. Estamos entonces en este texto del profeta Ezequiel ante una versión antigua de lo que siglos después se conoció como fanfarria. Muchos de nosotros podríamos tomar esta interpretación como una interpretación herética si pensamos la siguiente frase: estuvieron preparados para ti fanfarrias el día que fuiste creado. Ciertamente la frase que estoy formulando hace referencia a la exaltación de un ser que no es Dios. Y nosotros conocemos que la alabanza es exclusiva para exaltar a Dios. Sin embargo, es importante comprender que esta revelación está relacionada con una delegación de gobierno de Dios, con la gloria de un principado que fue dado por Dios en custodia a un príncipe que a su vez era un reflejo de la soberanía y la gloria absoluta del gobierno del reino de los cielos. Entonces,
Todo el versículo 13 del capítulo 28 de Ezequiel tiene que ver con la creación de un príncipe al cual se le encomendó la protección de un principado que era la tierra antes de la creación del hombre, con el propósito de que ese principado finalmente albergara al hombre. El ministerio de Lucifer entonces era un ministerio de gobierno y sabemos que entre los arcángeles existen príncipes y debemos saber también que cuando la escritura se refiere a las piedras de fuego, que también se traducen como las estrellas, se refiere, como ya lo hemos mencionado en otros videos, a los otros príncipes con los que Lucifer se codeaba, por decirlo de alguna manera. Una revelación un poco más completa que ilustra esta interpretación de lo que es un principado está contenida en Ezequiel 28:14, donde dice lo siguiente: tú eras el querubín protector de alas desplegadas, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Interpretemos este versículo: tú eras el querubín protector. Se refiere a que fue creado para dar protección al Edén, y a su vez el término el Edén se refiere a la tierra tal como Dios la diseñó, en su diseño y propósito perfecto y coherente con la voluntad de Dios. Eso es el Edén. A su vez la expresión alas desplegadas afirma que la capacidad de protección y de liderazgo de Lucifer. Esto es que Lucifer estaba dotado de la capacidad para brindar una perfecta coyuntura y cobertura a toda criatura y a toda estructura de gobierno interno en aquel principado. Recordemos que todo principado se encontraba bajo la cobertura del imperio del reino de los cielos, pero a su vez el Edén ostentaba de lo que hoy llamamos una soberanía delegada, es decir, que tenía una estructura de jurisdicción en su ámbito interno sin pasar jamás por alto la cobertura de Yeshua HaMashiach como emperador. Sigamos interpretando. Yo te puse en el monte santo de Dios. El monte santo, como lo he mencionado en otros videos, se refiere a la esfera más alta de gobierno de Dios, donde se tratan los asuntos de gobierno, donde se transfiere la voluntad perfecta de Dios a sus príncipes, a sus gobernantes y a sus escogidos, que somos quienes andamos en sus caminos. Además, a propósito del término sus caminos, interpretemos la frase perfecto eras en todos tus caminos, la cual se refiere a que Lucifer andaba conforme a la voluntad perfecta del Padre, es decir, que todo el diseño de gobierno del principado se desarrollaba conforme a los diseños de gobierno del Padre. Esto es porque Lucifer fue diseñado para ello, y es por esto que el día que fue creado se le anunció como un príncipe del Dios Altísimo. Respecto a esto, debemos recordar siempre que nuestro amadísimo Padre Yahweh es el único ser perfecto, y lo que nos hace perfectos a nosotros como hijos y a cualquier otro ser es el andar conforme a su perfecta voluntad. A su vez, a Lucifer se le revistió como príncipe, y a esto se refieren los símbolos de las diferentes piedras preciosas que se mencionan en Ezequiel 28:13. Estas piedras preciosas, al igual que materiales como el oro, plata, etcétera, son usadas de manera alegórica en diferentes textos de la escritura bíblica para referirse a altos niveles de pureza y de realeza. Con esto podemos concluir que Satanás no fue diseñado para ser líder de alabanza, aunque las escrituras mencionan que todo lo que respira y todos los ángeles adoran al Dios de los cielos. Y Ezequiel 28:13 claramente se refiere entonces a un príncipe que fue creado para gobernar, que fue anunciado, revestido y recibido como príncipe. Concluyo mi comentario invitándoles a todos ustedes a mirar el video titulado Los 5 verbos de Dios, en el cual podremos comprender el propósito de la creación del hombre, el cual fue creado para poseer y gobernar finalmente ese principado que había sido dado en custodia a Lucifer. Aun cuando este principado fue víctima de una gran rebelión y posteriormente de otra rebelión por cuenta del mismo hombre, no perdió su propósito, y Dios mismo a través de la persona de Jesucristo se manifestó para redimirlo y redimir nuestra condición como hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos del reino de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, quien declara en Juan 4, 23 y 24 lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es el Tabernáculo TV. Yo soy Abel Gil, transmitiendo desde Ciudad de México. Recuerden que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, bajo su gobierno. Bendiciones.